Bueno, les damos la bienvenida a la partida por Zoom. Muchas gracias por estar acá y ahí. Esta actividad es una de las que nos gusta hacer desde el programa de actualización de prácticas artísticas y políticas en América Latina, que, como les contaba, a las personas que no son del programa tienen una realización virtual. Entonces, por eso es como raro, y estamos acá y nos encontramos, y bueno, este es el horario en el que realmente se escucha el programa de un año que se escucha y el objetivo es como una actualización en los debates actuales, teóricos y prácticos, que hacen a las distintas manifestaciones culturales y artísticas en relación con lo político en nuestro país. Por eso para mí era súper importante aprovechar que está Gustavo. Nada, que nos parecía súper importante aprovechar que está Gustavo acá para discutir con él algunas de las cosas sobre las que está trabajando últimamente, que me parece que para todas las personas que están en el programa son de sumo interés, porque no trabaja desde lo teórico, trabaja en una práctica y en las zonas grises entre la práctica y la teoría, y de algún modo eso coaúna. Bueno, nada, voy a presentar a Gustavo y a Lola, porque Lola es profesora del programa, emérita, pero no emérita, profesora emérita de vida, en ella por sus laudos. Bueno, Gustavo es doctor en literatura de España y América Latina en estudios comparados de sociedades y discursos por la Universidad de Minnesota. Fue profesor de literatura latinoamericana en Trinity College, en Connecticut. Es profesor titular del Departamento de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria de la Facultad de Humanidades y tiene una educación en Odelar, en Montevideo, y está a cargo de la maestría en teatro de la misma facultad. Tiene una cantidad de artículos y libros publicados, de los cuales voy a leer los últimos títulos. En 2015, con Roger Mirza, el teatro, con Roger Mirza, en 2015 el teatro fue de los teatros, reflexiones críticas de la actividad teatral, que es producto de un trabajo de investigación de televisión. Estas cruzadas de los estudios latinoamericanos en Estados Unidos en la década de los 90, del siglo XVI, los lenguajes de la memoria, teatro uruguayo de historia reciente, 2017, y la cultura popular en problemas. Discusiones críticas en la esfera pública previa de 2020. Un poco en continuidad con esa línea es la propuesta que nos trae para compartir. Y voy a leer también algunos elementos centrales de la trayectoria de Lola, que es profesora emérita de Pasadena City College, PhD en Teatro y Poesía Latinoamericana en la Universidad de California, Irvine, máster en Filosofía de la Universidad del Estado de California, en Los Ángeles, doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Quito, y tiene una cantidad inmensa de trabajos. Voy a mencionar también solo los últimos libros, y que este año, un dato importante que no lo tengo anotado, es que este año ha sido premiada, galardonada, ¿cómo se dice? Hay un nombre más reconocida con, no recuerdo el nombre no sé de lo de ¿ya se olvida? La Asociación de Investigación Teatral de Europa. Asociación de Investigación Teatral de Europa. Un reconocimiento a la trayectoria. Y en los últimos años publicó los siguientes libros. Una segunda edición de... estoy buscando el nombre exacto porque por resumirlo... Desarticulaciones teatrales del neoliberalismo. Desarticulaciones teatrales del neoliberalismo, publicado por el Celtic, que lo pueden descargar, que es una nueva edición de un libro sobre la globalización en los años 90 en el teatro, perspectivas políticas de la escena latinoamericana, diálogos en tiempo presente, con Lorena Bercero, que es un trabajo resultado de un colectivo que integramos con Gustavo, que se llama Real, Red de Estudios de Teatro en América Latina. Ya está.
Y quería mencionar el libro de este año, Todo a Pulmón, entrevistas a 10 teatristas argentinos. Ese no es, el de ese con Giriola, claro, ese es el del INT con Giriola. Este año publicó un libro, no veo nada, sobre un trabajo que llevaron adelante con otras dos investigadoras durante la pandemia, con entrevistas a teatro comunitario y a las transformaciones que tuvieron que hacer a raíz de la pandemia. Eso fue publicado en 2022. Sí. Así que también lo pueden descargar gratis. Sí. Nada, así que eso, las dejo con Gustavo y con Lola, que va un poco a guiar el diálogo posterior. Sí, sí. Buenas tardes a todos aquí presentes y también por Zoom. Y lo que quiero un poco compartir con ustedes es el formato. Acá lo que acordamos es que voy a presentar esquemáticamente, voy a presentar algunas ideas para después, más o menos en media horita, ¿sí? Para después tener una discusión, otra media horita, un poco más, sobre lo que estoy planteando, que son todas ideas en elaboración, en proceso, ¿verdad? Y creo que Lola nos va a ayudar en la discusión, en el intercambio posterior a la presentación. Y Bettina me va a ayudar también haciendo visible el esquemita que voy a seguir. Más o menos eso. Entonces el reloj 6:22 para tener una idea. No pasa nada. Bien. La presentación es sobre un trabajo escrito bastante denso, unas 16, 17 páginas, que voy a intentar resumir aquí en términos esquemáticos, decía, titulada Al borde de la zona radioactiva, problemática teórica de la teatralidad popular. Esto lo ajusté un poquito a los estudios del teatro. En realidad el trabajo es más amplio, problemática teórica de la esfera pública popular. En todo caso es una reflexión teórica que está obviamente conectada con trabajos empíricos de investigación de teatro en Montevideo, el teatro, lo que yo llamo, Lorena mencionaba, el teatro fuera de los teatros, y también el teatro popular, ¿no? Que ha sido una de mis trabajos anteriores, sobre todo definiendo trabajo popular de diversa manera, ¿no? O sea, teatro de calle en algunos casos, teatro barrial en otros, teatro comunitario, y sobre todo en el caso de Uruguay, que es una hipótesis a comprobar algún día, que todavía tengo la hipótesis pero no la comprobación, de que el teatro de carnaval ha sustituido y chupado toda la energía para el desarrollo de cualquier otro tipo de teatro popular que no sea el teatro de carnaval. Teatro de calle, teatro de barrio, teatro comunitario, todo se ha transformado en algún género de teatro de carnaval. Cosa que quizás explique por qué no hay en Uruguay prácticamente ni teatro de calle, ni teatro de barrial, ni teatro comunitario, tal cual como se lo conoce aquí. Pero creo que se ha disfrazado, todos esos teatros se han disfrazado de carnaval, en el caso de Montevideo. Pero bueno, no es el tema de este trabajo. Voy a empezar por dos citas, ¿no? Que me motivan, me inspiran, ¿no? Como parte de este parate teórico, porque uno a veces hace trabajos empíricos, investigaciones empíricas, empieza a arrastrar conceptos y nociones que después nunca se detiene a reflexionar y a examinar más críticamente. Entonces, esta sería una instancia de separarme a reflexionar sobre ciertos conceptos, incluso corrigiéndome, porque Lorena mencionaba el título del libro que escribimos, publicamos hace un par de años, que es titulado La esfera pública plebeya o la escena plebeya. Yo he jugado, ¿no?, un poco irreflexivamente con la noción de lo plebeyo, y en este trabajo reviso eso y corrijo y vuelvo al planteo original de la esfera pública popular, argumentando, ¿no? Bien, dos citas que me motivaron, ¿no? Una de Walter Benjamin, ¿no?
su trabajo sobre el surrealismo, y decía Benjamin: si la doble tarea de la inteligencia es derribar el predominio intelectual de la burguesía y ganar contacto con las masas, en cuanto a la segunda parte de esa tarea, ha fracasado por completo. Ha fracasado en ganar contacto con las masas, ¿no? Masas / clases populares. Y la otra cita que también siempre está ahí flotando en el aire, para mí, en mi trabajo, es de Antonio Gramsci, ¿no? Cuando él, sus escritos sobre el teatro popular, sobre la literatura popular, ¿verdad? Intentan varios trabajos cortos definir, ¿no?, qué es lo popular, qué es la canción popular. Y hay un fragmento bien cortito, es una entrada de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, una entrada de 10 líneas, ¿no? Se titula La canción popular, y dice Gramsci, en esos escritos que él hacía mientras estaba preso, ¿no? Dice: una división o distinción de los cantos populares realizada por Armolao Rubieri. Primero, los cantos compuestos por el pueblo para el pueblo. Segundo, los compuestos para el pueblo pero no por el pueblo. Tercero, aquellos no escritos ni por el pueblo ni para el pueblo, sino adoptados por éste por ser conformes a su manera de pensar y de sentir. Y aquí remata Gramsci: me parece que todos los cantos populares pueden y deben reducirse a esta tercera categoría. ¿Sí? O sea, no debe importar en absoluto si fueron para el pueblo, por el pueblo, sino lo que importa es lo que el pueblo, otro concepto que tenemos que detenernos a definir, ¿verdad?, adopta por estar conformes con su manera de pensar y de sentir. Renglón seguido, yo no cito aquí el resto del fragmento de Gramsci, él advierte que en todo caso el pueblo es un complejo heterogéneo, ¿verdad? O sea, tampoco es que se comporta monolíticamente, ni es una sola cosa, ¿no? Pero bueno, hay un criterio interesante aquí, que es básicamente desentenderse de la cuestión si fue por el pueblo, para el pueblo, sino que es lo que la gente hace suyo, ¿no? Y se apropia creativamente. Bueno, esto fueron como citas inspiradoras. A mí en lo personal me interesa justamente retomar este desafío de Benjamin, en esta necesidad de conectar con las masas, con las clases populares, en función de un proyecto político, ¿no? Aquí retomo un concepto de Raymond Williams, él habla siempre de esto de construir la cultura en común, ¿no? Construir lo común, y yo le agrego construir lo común, pero colectivamente, o sea, entre todos, no desde arriba, ¿verdad? Que esa es una desviación que tenemos nosotros los letrados, que pretendemos construir un proyecto para todos, pero decidido por nosotros. A mí me gusta un poco volver al concepto de Williams de construir lo común, pero colectivamente entre todos, por lo cual nos fuerza a escuchar a ese todos y a crear espacios de encuentro y de intercambio y de participación con ese colectivo mayor, ¿verdad? Colectivo mayor con los que nosotros los letrados tenemos muchas dificultades de visualizar o de comprender, ¿no? Si es que nos interesa, realmente ni siquiera nos interesa mucho, ¿verdad? Lo segundo que me interesa hacer en este trabajo es definir lo popular, ¿no? Ajustar el foco y la hermenéutica crítica. Entonces, esta reflexión teórica tiene como finalidad aportar a la construcción teórica de la problemática de la cultura popular. Y aquí me guardo de decir voy a definir lo popular. Me interesa definir la problemática, es decir, un campo de problemas, un campo de reflexiones abierto, es decir, en proceso. No es un tema resuelto, es poner sobre la mesa una problemática, ¿no? Y seguir trabajando esa problemática. Y por vecino de esta problemática de la cultura popular, la problemática de las teatralidades populares, ¿no? De modo que sirva, ¿no?, todo esto, que sirva de base conceptual para identificarla y delimitarla como objeto, pero sobre todo como punto de entrada y estrategia para el análisis y la crítica cultural, ¿no? En un problema en que se conjuga una dimensión cultural, una dimensión social y una dimensión política. También me interesa distinguirla, o sea, este esfuerzo por ajustar el foco, ¿no?, y el marco, ¿verdad?, tiene como propósito también distinguirla de otras prácticas, artefactos o géneros y formas, ¿no?, tales como las elaboraciones cultas, letradas, vanguardistas, ¿no?, que incorporan o que manejan lo popular, pero
lo son. Distinguirla de artefactos con aspiraciones o pretensiones de ser populares, pero que no lo consiguen. Aquí yo tengo cosas en mente, por ejemplo, en el caso del Uruguay, ¿no? Hay una cosa llamada el canto popular, ¿no? El canto popular fue una música de protesta del periodo de los años 80, finales de la dictadura, primeros años de la transición en la democracia, un fenómeno del movimiento de canto popular. La pregunta ¿es popular? ¿No? Bueno, un poco de lo que se desprende de este trabajo es que no sería popular, ese sería un tipo de artefacto con aspiraciones o pretensiones de ser popular, pero que no lo conseguían necesariamente si nos remitimos a la cita de Gramsci. Las clases populares, en general, no hicieron suyo, o de pronto, por un breve lapso, sí hicieron suyo parcialmente, pero después no, porque aquí también hay otra noción de lo popular, como que, yo lo voy a decir más adelante, ¿no? No es algo de una vez y para siempre, ¿verdad? O sea, es muy variable, muy mutante, ¿no? Entonces, no es parte de lo que esta problemática de la cultura popular tiene que prestar atención, ese cambio, esa variabilidad, ¿verdad? Otro caso es aquellas formas populares, aquellas formas que fueron populares, pero que ya no lo son, también, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué lo primero sí se adopta y después se deja adoptar? ¿Cuál sería la razón de Porque, bueno, por muchas razones, son cosas muy complejas. Esto de lo que se trata es plantear la pregunta, ¿no? Justamente esa es la pregunta, esa sería una excelente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué algo que fue popular ya no lo es, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tango, ¿no? Quizás en el tango hace 100 años era un fenómeno popular, masivo, ¿no? Bueno, y hoy quizás no lo sea tanto. O sea, no digo que haya dejado de ser. Nuevos cuestionamientos, nuevas ideas, nuevas visiones globales. Claro, si nos remitimos al caso a lo que plantea Gramsci, quizás ya no refleje las formas de pensar y de sentir acerca del mundo y de la vida, ¿no? Entonces, digamos, otras formas, no sé, Netflix, por ejemplo, podría haber sustituido al tango, ¿no? La gente se lanza masivamente a ver series de Netflix porque de algún modo, digo Netflix o digo CSI Miami, ¿no? Porque sí, ayuda a visualizar, o sea, presenta en la pantalla inquietudes, ¿no? Y perspectivas y vivencias que se corresponden con la nueva forma de pensar y de sentir, ¿no? Nada de esto es legitimar, ¿verdad? Simplemente por ahora tratar de describir y explicar, ¿verdad? ¿No? Si me permiten, me gustaría terminar la exposición y después abrimos la conversación porque me descarrila el pensamiento. Finalmente, también quisiera distinguirlo de la industria cultural, ¿no? O sea, a veces lo popular se dice, bueno, ya fue, porque ahora todo, en vez de lo popular tenemos lo masivo, ¿no? Hay todo un paradigma muy frankfurtiano fuerte, ¿no? Que cancela lo popular en función de que ha sido capturado por la industria cultural. Y yo digo, ojo, me interesa distinguir lo popular de la industria cultural, porque a veces esa idea de sustituir lo popular por la cultura industrializada no capta la lucha sorda que la atraviesa el momento de irrupción de lo popular, las apropiaciones que las clases populares hacen de la industria cultural. O sea, a veces este paradigma de la industria cultural se queda demasiado en el momento de la producción o de la distribución y no enfoca en el momento de la recepción o de la apropiación y el uso que las clases populares hacen, que sería un segundo momento de producción. Entonces, a mí me interesaría enfocar en ese segundo momento de producción. En todo caso, la forma que encontré para establecer estas distinciones y resolver o definir esta problemática de la cultura popular es recurriendo a la noción de esfera pública. La noción de esfera pública de Habermas, la discusión que disparó y eventualmente arribar a este concepto derivado de Habermas de esfera pública popular, ¿no? Como decía, el concepto de esfera pública popular es derivativo del concepto de esfera pública de Habermas, ¿no? Pero aquí me interesa diferenciarla
radicalmente, ¿no? Para Habermas la esfera pública era un ámbito de nuestra vida social en la que se puede formar algo parecido a la opinión pública. Yo acá subrayaría la palabra ámbito, ¿no? Es el lugar, un ámbito, ¿no?, donde se forma la opinión pública. En el libro su libro de tesis, ¿no?, la tesis de Habermas, que se llama La transformación estructural de la esfera pública, del 62, él describe que la esfera pública nace en el siglo XVIII de la mano de, por ejemplo, el surgimiento de, es precioso el libro de Habermas, es un libro histórico, ¿no?, de la mano de los cafés, ¿no? Nota que en Inglaterra de pronto empiezan a aparecer cafés por todo Londres, ¿no? Y de la mano de los cafés empiezan a aparecer revistas literarias y diarios, y la gente iba, nosotros nos podemos reconocer, porque eso, entonces, de la mano de los cafés aparecen diarios, las novelas, las revistas literarias, y la gente iba a los cafés a hablar de esas cosas que aparecían en el diario, y esas reseñas literarias acerca de las novelas que se empezaban a leer, ¿no? Y es en esos lugares, a través de esas formas o medios, como son la literatura, la prensa, se va formando la opinión pública. Ese es el concepto de Habermas, ¿no? Claro, eso fue no inmediatamente, el mismo Habermas reconoce ya en su tesis las limitaciones prácticas de la esfera pública burguesa, que él le llama, ¿verdad? O clásica, o liberal, tiene muchos nombres, ¿no? Que también en Londres se dio de la mano de los cafés, en Francia, en París, de la mano de los salones que organizaba la aristocracia. En Alemania él habla de, yo lo traduje, tiene un nombre en alemán, yo lo traduje como fiestas con cena. Entonces se organizaban estas fiestas con cena, y después de la cena un poco la gente se ponía a conversar, y en esos ámbitos se forma la opinión pública, ¿no? Claro, esa opinión pública no es la opinión pública burguesa, es decir, también es el lugar de construcción de la subjetividad y la identidad de la burguesía como clase social, ¿no?, que se construye contra la aristocracia y la nobleza, pero parte del argumento es que también se construye contra las clases populares. Esas son las primeras críticas que le empieza a hacer gente como los historiadores británicos de la historia desde abajo, como Christopher Hill, Eric Hobsbawm, sobre todo E.P. Thompson, ¿no?, Edward Palmer Thompson, que es uno de estos de la escuela de Birmingham, que se dan cuenta que la opinión pública no se forma solamente en los cafés y en los salones, ¿verdad? Que hay otros lugares, ¿no?, donde va otro tipo de gente, porque estos cafés y estos salones, Habermas dice que como principio deberían ser abiertos, pero en la realidad no lo eran. En la realidad eran lugares donde básicamente iban señores con tiempo, con dinero, varones, etc., y que había muchas formas veladas y no tan veladas de prevenir que participaran de estos espacios inicialmente, idealmente abiertos a toda la ciudadanía, pero en la práctica no. Esa es la crítica que también le va a hacer Nancy Fraser, ¿verdad? Diciendo que las mujeres no podían ir por muchas razones, no solamente porque no las dejaran, sino porque tenían que quedarse en su casa, hacer las compras, ¿no? Y a su vez construían sus propias esferas públicas, ¿no?, a veces, ¿no?, que no tenían que ver con el café, que no tenían que ver con los salones. Estas son las primeras críticas entonces que se le empieza a hacer al concepto de esfera pública. Claro, a mí, como decía, esta es una reflexión teórica que yo fui armando, sobre todo para tratar de entender el teatro del carnaval en Uruguay. Entonces yo empiezo a proponer a formular estas ideas también como parte de mi tesis doctoral, cuando me pongo a estudiar algo que yo llamé murga, el teatro de los tablados, ¿sí? Eso era una herejía, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no? Aunque pasaron 40 años, decir que era teatro, ¿no? Pero bueno, el adjetivo de los tablados, ¿no?, lo que hacía era ubicar esos teatros por fuera del circuito del teatro establecido, ¿verdad? También, ¿no? Y por fuera de las formas del teatro establecido también. Y el subtítulo de la tesis era Crítica de la cultura nacional desde las prácticas culturales de las clases populares.
ya también había una idea de que en esos otros teatros, en esos otros lugares, no solamente se hacía teatro, sino que era la forma de hacer la crítica de la cultura nacional, ¿no? Es decir, la cultura oficial, la cultura letrada, la cultura burguesa, pongamos todos los adjetivos que queramos. Claro, lo que esto me llevó es a pensar en otros espacios, ya no son los cafés, ya no son los teatros del centro, son los tablados, otras sociabilidades, otra forma de socializar, ya no es ir a tomarse el cafecito, sentarse con las piernas cruzadas o con la mano, el puño debajo del mentón o fumar la pipa, ¿no? Todas las imágenes que podemos asociar con la vida de un café, ¿no? Sino capaz que es ir a comprar el chorizo, sentarse en el pasto, tomar la cerveza, ¿no? Los nenes corriendo por ahí por atrás de las sillas del tablado, ¿verdad? Encontrarse con los amigos. Otros medios y formas, ya no estamos hablando de los códigos de la cultura legítima, de la cultura letrada, estamos hablando de otros códigos que tienen que ver con otras formas, en este caso de la cultura del carnaval, ¿verdad? Otros lenguajes, otras reglas y en última instancia otras sensibilidades y poéticas. Bueno, hasta aquí yo lo único que hice fue entonces presentar mínimamente el concepto de Habermas como la apoyatura del concepto del que va a derivar el concepto de esfera popular y de algún modo anticipar que la esfera pública popular se distancia de esta esfera pública clásica liberal burguesa de la que hablaba Habermas, ¿no? Ahora, también me interesa contrastarla con otros conceptos, porque el planteo de Habermas generó toda una historia de elaboraciones teóricas, ¿no? De distintos autores, ¿no? Bueno, primeramente discípulos de Habermas y de Adorno, porque el planteo de Habermas es bastante adorniano, dicho sea de paso, en esta tesis. Cuando él habla de la transformación estructural de la esfera pública, prácticamente está hablando de esa degradación de la que habla Adorno cuando se refiere a las industrias culturales, ¿verdad? Entonces, inmediatamente hay una crítica de dos discípulos de ellos, Alexander Necht y Oskar Kluge, ¿verdad? Que ellos empiezan a plantear una serie de conceptos, entre ellos la esfera pública proletaria, las contraesferas públicas, ¿eh? Después aparecen otros autores también, como ya mencioné el caso de Nancy Fraser, más recientemente autores como Eugenia Roldán, Ricardo Samaniego, Chiara Sáez han retomado la noción de las contraesferas públicas, como otro concepto, así como el de las esferas públicas alternativas. Aquí estamos trabajando ya sobre matices, ¿no? Entonces, pero a mí me interesaba marcar estos matices, o sea, contrastar la noción de esfera pública popular con las nociones de esfera pública plebeya, esfera pública proletaria, contraesfera pública, pero al mismo tiempo mostrar su cercanía y su intersección con otros dos conceptos. Uno es las esferas públicas de la producción, que también es un concepto que proponen Kluge y Necht, y Miriam Hansen, que escribe el prólogo del libro de Kluge, y la otra noción de los contrapúblicos subalternos, es un concepto de Nancy Fraser. Aquí voy a hacer una pequeña interrupción y mostrar un poco las cartas, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa de cuáles serían aquellos criterios o valoraciones o consideraciones, ¿verdad?, que me permiten a mí establecer estos pequeños matices, ¿no? Entonces aquí yo identifico o propongo 11. Primero, consideraciones auxiliares, ¿no? Le llamamos aquí, ¿no? Primero que nada, el espacio material. O sea, para empezar a distinguir entre lo que es una esfera pública clásica o plebeya o contrapúblico, bueno, ¿cuál es el espacio material donde tiene lugar esa reunión, ¿verdad? Donde se va a formar la opinión pública, ¿no? ¿Qué ámbitos? ¿En qué locales? ¿En qué circuitos? Al entrar, ¿no?, conversamos sobre el mapa que elaboraron sobre los teatros de Buenos Aires, ¿verdad? Me refiero a eso, a ese espacio material, esos locales, esos teatros, en esas esquinas, en esos barrios, ¿no? Bueno, ahí ya hay un primer criterio. En la charla que voy a dar mañana en el Congreso de GTA,
por ejemplo, voy a hablar sobre las escuelas de samba de Montevideo, ¿sí? En realidad, cuando uno hace la geolocalización de las escuelas de samba, que tengo un mapita, creo que se acuerdan que lo presenté en Florianópolis, claro, están todas en los barrios periféricos. Sería, justamente, no hay ninguna en el centro. Es prácticamente matemático, es decir, el teatro está en el centro, las escuelas de samba están en la periferia. Hay 8, y las 8 están en la periferia. Aquí sería, no sé, imagínense el tipo de teatro popular que se ubicaría en torno al eje de la General Paz, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, algo alejado de toda esa zona o mancha de los teatros de Buenos Aires. Entonces el espacio material es clave. El espacio social también. Las personas y los grupos que efectivamente participan de estos acontecimientos o estas prácticas teatrales, lo que conecta con la cuestión de la apertura y el acceso universal efectivo. Todo esto siempre está en relación al planteo de Habermas, ¿no? Habermas dice, bueno, Habermas planteaba, la esfera pública idealmente está abierta a todos, pero en la práctica efectivamente no. Aquí yo pongo el énfasis en, bueno, pero ¿quiénes efectivamente participan? ¿No? El tipo de sociabilidad que estos lugares favorecen o cogen. Aquí tenía en mente, porque como digo, estas son reflexiones que se fueron nutriendo de estudios empíricos, ¿no? Lo que tengo en mente, por ejemplo, bueno, ciertamente el carnaval, ¿no? El tablado que voy yo generalmente está cerca de mi casa, y van las parejas con los chiquilines, y los chiquilines están corriendo por ahí. No podría llevarlas al teatro, ¿no? Porque no pueden estar corriendo por la sala del teatro, ¿no? Por decir algo, ¿no? La música tropical, que escribió un trabajo también sobre la música tropical en Uruguay, ¿no? Bueno, el espacio de la música tropical, los bailes de la música tropical, fueron lugares que en dictadura generaron un espacio de acogida para una cantidad de personas de clase baja, que venían del interior, que venían con una identidad racial distinta, ¿no? Y bueno, hicieron de ese lugar su lugar, ¿verdad? Y su forma de estar y de, bueno, estar en público, ¿verdad? Y construir sus ideas del mundo y de la vida, ¿no? Decía entonces, el tipo de sociabilidad que estos lugares favorecen o acogen, los protocolos que se exigen, las reglas y las expectativas que los gobiernan, ¿no? Ya sea de manera ostensible o velada. Sí, parte del problema con la esfera pública es que si bien en principio son abiertos a todos, ¿no? Como un ejemplo, en la Biblioteca Nacional en Montevideo, ¿no? Es un lugar, supuestamente es una biblioteca pública, ¿no? Todos podrían entrar y buscar el libro, ¿sí? Pero eso idealmente, porque en la práctica, claro, nadie entra, porque hay unos carteles invisibles que dicen, usted no pertenece a este lugar, no entre, ¿no? Este no es su lugar, ¿no? O si ya uno viene, luce de una manera, se viste de otra manera, te descubren que uno tiene un acento, ¿viste? Ya empiezan a disparar una serie de mecanismos y trabas que te expulsan, ¿no? En cambio, habría otros sociales que serían lo contrario, ¿no? El ejemplo sería, por ejemplo, las iglesias evangélicas en los barrios periféricos, ¿no? Esto lo estudia la gente que estudia las religiones populares, como Semán, por ejemplo, ¿no? Dice, pasa que, claro, la iglesia católica te echa de mil maneras, que si sos divorciada, si sos madre soltera, si tenés un amante. En cambio, los evangélicos dicen, venga, se pueden arrepentir de todo y empezar la vida otra vez, ¿no? Entonces mucha de esta gente se siente acogida, invitada, ¿sí? Esto de volver a nacer, ¿no? Bien típicamente protestante, ¿no? O incluso que vas ahí y te ayudan, ¿no? Vamos a ayudar a la señora, a la compañera, le está chorreando el techo, entonces va toda la iglesia a arreglarle el techo a la señora, ¿no? No estoy privilegiando estoy simplemente describiendo que serían protocolos, reglas que gobiernan estos distintos espacios, que en unos casos expulsan y en otros casos acogen e invitan, ¿no? En última instancia, todo lo que está antes y después de los principios abstractos de igualdad y de libertad formal. Bueno, otro criterio es si se trata de espacios socialmente y culturalmente homogéneos o poliformes.
En el primer caso sería indicio de un enguetamiento, ¿no?, que a su vez está atado a una presunción de suficiencia y primacía de la cultura propia. O en el otro, un caso de apertura, intercambio, ¿no?, acorde con una situación de frontería, ¿no? Frontería acá entendida en un sentido contrario al concepto de frontera decimonónico, ¿verdad? Sino un concepto de frontera como un lugar de encuentro, ¿no?, conflicto productivo, ¿no?, un intercambio de conflicto productivo, pero no frontera en el sentido de Sarmiento, de Mitre, el lugar donde combatir el otro, ¿no? Otro criterio, valoración, los papeles protagónicos, quiénes participan, qué lugar ocupan, en qué roles juegan en la producción, la distribución y el consumo cultural, incluso en la contestación y la reelaboración cultural. Bueno, algo muy importante, los medios, los lenguajes y las formas simbólicas privilegiadas en esos espacios. Es decir, si son medios literarios, letrados, legítimos o populares, ilegítimos, o qué otros medios, prácticas y semiosis. Aquí, claro, nosotros los letrados tenemos una fijación. Yo soy un seguidor de Rama, ¿no? Este gran libro de Rama, de La ciudad letrada, ¿no? Le creo casi todo de Rama. Y los letrados, ¿verdad?, tenemos este fetiche y esta fijación con la escritura, lo impreso, el libro, ¿no? Y bueno, las clases populares no necesariamente, ¿verdad? No es que no lean, ¿no? Pero si leen cosas ilegítimas, ¿no? Está el caso emblemático del libro de Richard Hogarth, ¿no? Los usos de la alfabetización, en el título original de Richard Hogarth. El tipo se agarraba la cabeza, dice, les enseñamos a leer y mirá lo que leen ahora. No, mirá las porquerías que leen, ¿no? Esa fue la primera reacción de Richard Hogarth. Después fue entendiendo que... ¿ah? Claro, pero después lo discutimos. Es uno de los fundadores de los estudios de la cultura popular, pero claro, uno hace procesos y la primera reacción era agarrarse la cabeza, ¿no? De que mirá lo que leen, ¿no? Después fue entendiendo que, bueno, hay cosas interesantes y las lecturas hacen cosas interesantes y fue cambiando, ¿no? En la traducción del libro de Hogarth se republicó en Argentina, en el siglo XXI lo publicó hace poquito, con otro título. No se llama Los usos de la alfabetización, se llama la cultura obrera en la sociedad de masas, puede ser. Algo así. Porque claro, Hogarth le importaba la cultura obrera, ¿no? Y estos que, los obreros de antes, que la había idealizado un poco, no eran letrados necesariamente, ¿no? De hecho, a mí me gusta usar las figuras de Hogarth, porque Hogarth contrasta los cafés, donde la gente iba a leer el diario, con las tabernas, donde los obreros iban a tomar cerveza y con las manos, abrazados con las manos, cantaban colectivamente un repertorio de canciones que todos sabían de memoria. Fíjense el contraste, ¿no? Entonces estamos hablando de los cafés, donde la gente se va a sentar a hablar del diario, o de la reseña de la novela tal y cual, de la revista Scrutiny, ¿no? En cambio van a la taberna a cantar juntos, pero todos medio entonaditos, el repertorio de canciones que todos conocen de memoria. Entonamos. Doble sentido. Bueno, entonces, otro criterio es la cuestión de los temas aceptables o válidos, ¿eh? ¿Qué es lo que constituye un asunto apropiado para la red pública? Aquí aparece un poco el espectro de la esfera pública femenina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esto lo ha planteado mucho en la esfera pública, ¿cómo que, no? Aquello de lo privado también es político, por ejemplo, ¿no? Hablemos, la política no es solo hablar de quién va a ser el próximo gobernador, o la política impositiva, ¿no? Quién va a lavar los platos, quién va a cuidar a la nena, ¿no? Esos son temas también de la discusión pública, claro. No se discutían en los cafés del siglo XVIII, obviamente, en cosas que quedaban para el espacio doméstico, ¿no? Entonces, finalmente la pregunta por los modos y las reglas, si hay lugar para distintos tipos de expresión y comunicación, además de la argumentación racional. La argumentación racional era uno de los criterios definitorios de la esfera pública. Es interesante, ¿no? Porque la esfera pública dice, no importa quién participe. Había un sentido igualador de la esfera pública en el concepto de Habermas. Lo que importa son los argumentos que uno haga.
Y uno en la esfera pública no va en representación de nadie, va en representación de uno mismo, del individuo. Es el individuo burgués, el libre pensador que va y expresa expresa y argumenta sus ideas. Claro, eso también es limitante, ¿no? Porque lo que plantean algunos críticos como Ricardo Samaniego es que también se dan otros tipos de expresión y de comunicación además de la argumentación racional, ¿no? Donde se ponen en juego los afectos, el arte, las formas artísticas, el juego, la imaginación, la fantasía, el cuerpo. No todo queda resumido entonces la argumentación racional. ¿En qué grados estas esferas y prácticas formulan perspectivas y sensibilidades desviadas, contrarias y críticas de un modelo cultural o no? Este sería otro criterio, ¿no? Abierto, ¿no? Esto es más que cerrarlo, es una pregunta, es preguntarse por esto, ¿no? Bueno, se plantean, por ejemplo, en el caso, hoy lo conversábamos con Martín, la música tropical tiene un estigma en el caso del Uruguay, porque fue una música que no confrontó abiertamente y frontalmente a la dictadura. Entonces siempre llevó el estigma de la colaboración, ¿no? O del conformismo. Bueno, yo un poco pensando en esto, digo, bueno, quizás no confrontó abiertamente, porque las clases subalternas, justamente por ser subalternas, están en una posición de debilidad, de precariedad, pero que no se confronte abiertamente, frontalmente, no quiere decir que no se desvíe, confronte soterradamente. Entonces, cuando uno analiza el programa cultural de la dictadura, hay un libro muy lindo de Baña Marcariani y de Isabel Acosta en Uruguay, que es el año de la orientalidad, y ellas como delinean un programa de la cultura, un programa cultural de la dictadura, que pasaba por la reivindicación de la civilización occidental y cristiana, el folclore criollo, el disciplinamiento gimnástico del cuerpo, catolicismo, había una serie de ejes de ese programa cultural de la dictadura. Cuando uno compara ese programa cultural de la dictadura con el mundo de la música tropical, ahí vemos la desviación, ¿no? Y digamos, no la confrontación abierta, pero una especie de, yo le hablo de un desalinearse, no desalinearse, ¿no? Es una reivindicación no de la cultura europea, sino del Caribe, no de lo blanco, sino de lo negro. Es un cuerpo, no es un cuerpo disciplinado deportivamente, sino es un cuerpo sensual, erotizado, ¿verdad? El alcohol, el cigarrillo, la trasnochada, el baile, el cuerpo, ¿no? Entonces hay como uno mira con la lupa entonces estos fenómenos. Bueno, la propia política de la dictadura de que la gente se quedara en sus casas y que no se encontrara, ¿no? Bueno, el baile, ¿no? Y estas reuniones eran justo ocasiones de reunión y de intercambio. Bueno, finalmente las estructuras profundas y las mediaciones y mecanismos poéticos que subyacen los discursos y las retóricas. Por ejemplo, el uso de la alegoría. En el caso de las escuelas de samba, por ejemplo, es muy importante. El uso de las alegorías es un discurso muy alegórico, ¿no? El montaje, los géneros cómicos serios, aquí yo estoy tomando prestado de Mijail Bastín, esta idea de los géneros cómicos serios, como que siempre son parodias o reelaboraciones, ¿no? Paródicas de los géneros serios, el realismo grotesco, el melodrama, sobre el que ha profundizado Jesús Martín Barbero, la oralidad, lo terraja, entre comillas. ¿Qué sería el equivalente de lo terraja en Argentina? Lo grasa. Sí. Bueno, en algún momento lo fue, lo grasa, ¿no? Bueno, hay un espectáculo de unos parodistas que ganaron el primer premio hace un par de años, Los Muchachos, que justamente el espectáculo se llamaba Terraja, una reivindicación, y también giraba en torno a la música tropical. Hay mucho vínculo de la música tropical con el carnaval también, ¿no? Claro. Las revistas, los bailarines. De acuerdo. Y este espectáculo de parodistas era sobre la historia de la música tropical en Uruguay. El título del espectáculo era Terraja. La primera parte de la parodia era una parodia de Príncipe y Mendigo del escritor norteamericano Mark Twain, ¿no? Y claro, el rey sale y el primer acto del rey en el balcón era prohibir esa música, ¿no? Hay una conexión entre la parodia del Príncipe y Mendigo y la prohibición a bailar la música tropical, ¿no? Hay que bailar. El último punto es preguntarse por hasta qué punto
estos conceptos que yo quiero comparar y contrastar ponen o no de relieve la cualidad contingente, mutante y relacional de lo popular, ¿no? Su heterogeneidad, las tensiones hacia adentro y hacia afuera, su indeterminación política, el proceso incesante de expropiación y reapropiación. Porque aquí también hay que captar una dinámica que quien lo ha señalado muy bien es, por ejemplo, Pablo Alabarces, cuando él habla de, haciendo un comentario acerca de la esfera pública plebeya, en el caso de Alabarces, ¿no? Él habla de plebeyismo, ¿verdad? Y yo ahí capto que, bueno, él pone la atención en ese momento donde las clases dominantes son capaces de apropiarse y hacer la mímica de lo popular, ¿verdad? Porque bueno, es una lucha abierta siempre lo popular, ¿no? Siempre es un territorio en disputa, dijera Stuart Hall también, ¿verdad? Digamos, es la traslación de la lucha social al campo de la lucha cultural, ¿no? Pero es la misma lucha, ¿no? Por otros medios. Quiero ver cuánto vamos de tiempo. Creo que me pasé yo. Así que decía, y voy a cerrar, voy a cerrar la exposición inicial para abrir quizás un periodo de preguntas, ¿no? y discusión. Decía, estos son consideraciones auxiliares, valoraciones que me permiten entonces distinguir entre esfera pública plebeya, esfera pública contra esferas públicas, contra públicos subalternos, ¿no? Y quizás un concepto que, dos conceptos adicionales que ya no tienen que ver con la contrastación, sino que serían el plus, ¿no? El agregado que me provee la noción de esfera pública popular, y que Lola me ha insistido en que yo volviera a explicar, y quisiera volver a explicar, es el concepto de la transculturación, ¿verdad? De la transculturación popular, ¿no? Porque si en un primer momento yo pongo mucho el énfasis en esta noción del espacio material, el espacio social, ¿verdad? También hay que cuidarse de la esencialización, ¿no? Esto se trata de un espacio de producción cultural altamente contaminada, por decirlo de alguna manera. Por eso uso en el título usé esta frase de la zona radioactiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, en última instancia se trata de una reelaboración, ¿no? Una acentuación en el lenguaje de Bakhtin, una reorientación muchas veces, obra de un grupo de creadores, son artistas, ¿no? Que se mueven en este otro espacio material, en este otro espacio social, mediante estos otros medios y lenguajes, ¿no? Mediante otras reglas, ¿no? Y protocolos, ¿no? Que hacen una tarea de transculturación. Ahora, el concepto de transculturación, que digo sería la otra pata que acompaña el concepto de esfera pública popular, se remonta a los planteos originales de un antropólogo cubano que se llama Fernando Ortiz, ¿no? Que él lo usaba para entender lo que pasaba en Cuba, ¿verdad? A principios del siglo XX, ¿verdad? Sobre todo con la población afro, ¿no? Y él decía, él hacía una crítica a la antropología, ¿no? De aquel entonces. La antropología imaginaba la colonización cultural como un proceso de dos momentos: un momento de deculturación o de vaciamiento cultural, ¿no? Seguido por un segundo momento de aculturación, es decir, llenar ese vacío por la cultura dominante, ¿no? Europea, blanca, burguesa, ¿no? Y Fernando Ortiz, como antropólogo, decía, no, eso no ocurre así. O sea, no hay un tal vaciamiento y no hay un tal rellenar ese vacío, sino lo que hay es un proceso de transculturación. ¿Qué significa qué? ¿No? Significa la apropiación selectiva de elementos de la cultura propia y la apropiación selectiva de elementos de la cultura del otro, y la construcción de algo, una síntesis, no me gusta la palabra síntesis, la composición de algo nuevo hecho de esas partes, ¿no?
lo que importa aquí es la palabra selectiva, ¿no? Porque no es que estos transculturadores adoptan todo de la cultura propia, ni tampoco adoptan todo de la cultura extranjera. Hacen cálculos, hacen selecciones, tomar esto pero no aquello, tanto de lo ajeno como de lo propio. Y de eso hago algo nuevo. Entonces, claro, de ahí, del planteo de Ortiz, el planteo de Ortiz lo retoma Ángel Rama y lo traslada a la producción literaria y teatral, ¿no? Rama va a hablar de la narrativa transcultural, o de la transculturación narrativa, para tratar de explicar justamente la novela del boom, ¿no? La novela de Gabriel García Márquez, de José María Arguedas, de Rulfo, de Guimarães Rosa. Lo que él ve es que esa novela, a diferencia de la novela regionalista, o a diferencia de la novela cosmopolita, ¿verdad? Toma elementos de lo propio, toma elementos de lo ajeno, toma un poco de Faulkner, toma un poco de Proust, pero toma otro poco del modo en que hablaba mi abuela, toma otro poco del vallenato colombiano, toma otro poquito de una leyenda indígena, ¿sí? Y de eso hacen algo nuevo, ¿verdad? Todo un poco calculado, además, ¿no? Ahora, el problema con Rama, ahí es donde yo trato de ir un poquito más allá de Rama y cierro con esto, ¿no? Porque Matilda se está poniendo nerviosa. Y yo también. Entonces, lo que hago yo es, el problema con Rama, con el planteo de Rama, es que todo, en última instancia, todo ese ejercicio de transculturación queda transformado en una novela, en un texto escrito, impreso, ¿no? Que va a circular dentro de un espacio social y un circuito muy reducido, que son las clases medias urbanas, letradas. Y esto después lo podemos conversar, pero es un poco la crítica que le hace Antonio Cornejo Polar, ¿verdad?, a las literaturas heterogéneas. O sea, contienen esta, lo que le llama doble estatuto, ¿no? Las novelas heterogéneas, ¿no?, compuestas por elementos de la cultura dominante, elementos de la cultura popular, elementos de la cultura letrada, elementos de la cultura no letrada, pero no dejan de ser novelas, ¿no?, que son luego consumidas por el mismo grupo social, etc., ¿no? Yo lo que hice es tratar de retomar el sentido original de Fernando Ortiz y decir, bueno, los transculturadores populares son los que hacen lo mismo que los transculturadores narrativos, pero lo hacen en los espacios materiales y sociales de las clases populares, ¿no? Por lo tanto, lo van a hacer con otros medios, otros lenguajes. Y yo siempre estoy pensando en el caso, o sea, para mí la traslación empírica de este concepto, de esta noción, es el caso del carnaval, ¿verdad? Yo hace un momento les contaba esta parodia de Los Muchachos, ¿no? Hacen la primera parte de Los Muchachos es la parodia de Mark Twain. O sea, ellos no tienen ningún prurito en agarrar un objeto, un artefacto de la alta cultura, de la cultura letrada, y transformarlo en un objeto de parodia, ¿no? Y lo mismo, pero la segunda parte de la parodia era la historia de la música tropical, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, se cuenta un poco la historia de la música tropical, el personaje principal es un muchachito que le gusta la música tropical, y que abre un programa de radio de música tropical, tiene una serie de problemas con la familia, porque la familia, por lo menos que lo deshereda, de la música tropical, en fin, ¿no? Entonces, lo que inclina la balanza es que esta transculturación ahora no ocurre en el plano de la alta cultura, sino que ocurre en este otro espacio social y a través de estas otras formas, ¿no? Bueno, yo creo que como planteo inicial, como para abrir una primera ronda de intercambio y de discusión, hasta acá llegué, el reloj me lo indica. Bueno. Quizás no incursioné demasiado en los matices que yo quería establecer, pero quizás surjan aquí. Quizás. Vamos a ver. ¿Te parece? Entonces, sí. Capaz que querés hablar. No, creo que sí me escuchan, ¿no? Sí. No sé si la gente de Zoom. Ah, por el Zoom. Ok. Vas a tener que, no, es que Voy a tener que abrazar. van a tener que apretarse un poquito más. Yo no tengo ningún problema. Bien. Ok, ahí está. Bueno, entonces abrimos a las preguntas, críticas, objeciones y
insinuaciones, ampliaciones, etcétera, de parte de ustedes. Queda abierto el micrófono. Yo tengo algunas cositas para Ramiro. compartir y para preguntar. Sí. Tenía una primera pregunta como muy concreta respecto a una de las... Quedó parado. Qué miedo que me da. Quédate ahí, quédate ahí. Ay, gracias. Estamos. Esta es la parte en que todo se ¿Qué vuelve tal si cámara la en mano. pregunta que hace, si la persona que hace la No, pregunta pero no se hace pone al falta. lado de Gustavo? No hace Pero, falta, un poco más. La primera era más vinculado a si podías profundizar, quizás inclusive con este aspecto más empírico del carnaval, del teatro carnavalero uruguayo, ¿no? ¿Cómo es esa apropiación productiva que vos ves en relación, digamos, de lo popular respecto a la industria cultural? Me parece que esa es como una discusión que muchas veces hace que sea algo inasible, ¿no? Digamos, en esa discusión que se plantea desde una perspectiva frankfurtiana, como lo popular parece inasible porque es todo el tiempo apropiado, entonces, digamos, termina siendo todo el tiempo parte de esa industria cultural. Entonces me interesaba poder ver un poco más eso. Después se me venían a la cabeza un par de cosas. Respecto a la definición de lo popular, hay el texto de Boal sobre el teatro popular, plantea algunos elementos similares a los que planteaba Gramsci, ¿no? Él plantea 3 categorías: el teatro popular del pueblo y para el pueblo, que tiene como lugares de emplazamiento los sindicatos, las calles de barrios populares, las plazas, etc. Sin embargo, después plantea distintas categorías, pero me parece que ahí también la línea Boal para pensar esas definiciones de lo popular pueden estar interesantes. Después me preguntaba si lo popular, vos en un momento hablabas en relación a su signo ideológico, ¿no? Digamos, como un elemento que está por fuera. Entonces una pregunta que también aparece mucho es, ¿lo popular puede ser reaccionario? ¿Y qué pasa cuando lo popular es reaccionario? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Digamos que es parte también de las preguntas que aparecen en estos momentos en otro plano, porque avanzan las ultraderechas, ¿no? Digamos, o sea, evidentemente hay algo ahí que si lo pensamos también desde lo estético me parece interesante. Y después 3 o 4 cosas más de lecturas que se me venían. Todos los autores que tocaste me parecen fascinantes y los tengo ahí en un lugarcito privilegiado, pero me parecía un poco también la lectura que hace Sarro en su momento sobre los saberes populares y sobre ese proceso de lecturas, de nuevas lecturas que se abren en la década del 20 en Buenos Aires, y cómo esos saberes populares también forman. Ella habla, por ejemplo, digamos, esa apropiación de los folletines, de la difusión de la divulgación de saberes científicos, etcétera, que van conformando un saber que ella define como el saber de los pobres. Y hay algo ahí de esa categoría del saber de los pobres que me parece que también puede entrar en diálogo con esta búsqueda de la construcción de una esfera pública popular, como la definís vos. Y ahí otra pregunta más es la diferencia entre la esfera popular, esa sí me interesa mucho, ¿no? La diferencia entre la esfera pública popular y la esfera pública plebeya. Digamos, ¿por qué? Sobre todo por esto, ¿no? Por tener recuerdo de tus trabajos en torno a lo plebeyo y qué fue lo que te fue alejando como más de esa definición. Y lo último, como comentario, me parece, la crítica a la noción de transculturación narrativa me parece que obviamente es interesante criticarla, etc., pero también al mismo tiempo es un concepto que surge con el boom, es decir, es un concepto que surge en un momento singular de la expansión lectora, digamos, por ejemplo en la Argentina está vinculado a los momentos récords de edición de libros, ¿no? Y por lo tanto habla de un momento de divulgación de la lectura que también quizás amplía esa noción, es adecuado para ese momento, quizás no para otros, pero para ese momento me pongo en defensor de Rama, te diría. Pero ahí como también pensar si hoy ya esa idea de
lo textual, del texto, de la cultura, de lo letrado, sí ya carece de cualquier tipo de posibilidad de ser un soporte de lo popular. O si ves que eso fue siempre una limitación, si lo letrado fue siempre una limitación, o es de por sí una limitación para pensar lo popular. Perdón por la cantidad de cosas. Pero bueno. Bueno, va a empezar la segunda conferencia de Gustavo Remedi. Contesto a Ramiro. Claro. No, gracias Ramiro. Estas son las preguntas que ayudan, ¿no? Porque creo que las tenemos todas estas preguntas. Claro. Yo también, o sea, yo me las hago constantemente. Creo que a mí me interesa es plantear la problemática, o sea, crear una problemática. En vez de desentendernos con la cuestión de lo popular. Y a veces es el primer gesto de desentenderse, ¿no? Ya no existe lo popular es solo industria cultural, es lo masivo, ya. Por lo tanto, me voy a dedicar a lo mío, que es la literatura, museos, arte, ¿no? Teatro. Entonces, lo primero, profundizar. Tú hablabas de la apropiación productiva, me devolvías la pregunta por la apropiación productiva y este intento de la industria cultural de volver a capturarlo, ¿no? Bueno, yo creo que ese parte de lo que tenemos que poner en el centro de la cuestión es justamente esa dinámica. Es una dinámica abierta. ¿Sí? O sea, son momentos que no cesan. Hay un momento de producción de lo popular, e inmediatamente viene el momento de la captura de lo popular por parte de la industria y del poder en general, y renglón seguido el momento de vuelta a burlar o vuelta a desafiar ese momento de captura y vuelta a ser capturado, ¿no? Creo que o sea, no me interesa cerrarlo el proceso, sino me interesa describir que ahí hay un proceso, ¿no? Creo que todos podemos reconocer que creado lo popular, inmediatamente el mercado, el Estado va a utilizarlo a su favor, ¿no? Pero enseguida se corre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música tropical, en un momento de los 90 apareció algo como la cumbia más domesticada, la cumbia cheta, o sea, las clases medias, incluso las clases altas empiezan a interesarse por la cumbia, empiezan a bailar la cumbia en las fiestas, y inmediatamente viene la respuesta de, ¿cómo que le llamaban? La cumbia villera. Sí, incluso había un grupo que se llamaba La Auténtica, se llamaba La Auténtica, y tenía una canción emblemática que se llamaba La Cumbia del Orto, ¿no? Y era un intento de, claro, correrse, ¿no?, lo más posible de esa cumbia prolija, domesticada, cheta, ¿no?, comercial, incluso ya empezaba a circular a través de MTV, y había una industria, ¿no? Y después viene la cumbia villera también, ¿no? O sea, ya un poco como radicalización. Pero claro, después el mercado y el Estado también van por la cumbia villera, ¿no? Y de vuelta se corre, ¿no? En el caso del carnaval, ejemplos de estos son la murga joven, por ejemplo, en el caso del Uruguay. O sea, contra la crítica de que el Estado y el mercado empiezan a capturar, ¿no?, el carnaval, los jóvenes se organizan en circuitos alternativos, más lúdicos, fuera del concurso, donde se violentan las reglas del carnaval, del reglamento oficial, claro, se van construyendo otras reglas, ¿no? Y muchas de estas murgas jóvenes después van a querer entrar en el carnaval, en el concurso oficial también. Agarrate Catalina es el ejemplo típico, ¿verdad? Pero ya cambiaron también las reglas, o sea, también contribuyeron a cambiar las reglas. Entonces yo, frente a lo que tú me planteas, decir, bueno, yo veo, o sea, por supuesto que veo estos movimientos, lo que se trata es de empíricamente investigar ese proceso, ¿verdad? Y yo de aquí también me auxilio del concepto de campo de Bourdieu, ¿verdad? Que de esta manera voy a contestar también algunas de las otras preguntas que vos me planteabas, ¿no? Lo que hay que pensar en la esfera pública popular como esfera, ¿verdad?, es un campo, ¿no? Un campo de producción cultural donde se van a expresar distintos, el lenguaje de Pierre Bourdieu, ¿verdad? Hay una estructura de posiciones, ¿no?, distintas corrientes definidas, unas relativamente unas en contra de las demás, ¿no? Entonces es más bien una estructura de posiciones y de corrientes enfrentadas, que no, por lo tanto, no nos deja establecer el signo, ¿no?, o el mensaje, porque van a haber muchos signos y muchos mensajes que compiten.
La metáfora aquí sería el propio concurso del carnaval, ¿no? El propio campo del carnaval. Ahí, cuando yo hice la tesis hace mucho tiempo, ya en aquel entonces estaba lo que nosotros llamábamos la murga la murga pueblo, la antimurga, ¿no? La murga pueblo era la murga de signo de izquierda, digamos, ¿no? Contra la dictadura, y tenía un lenguaje, tenía unos temas, tenía unos grupos, pero estaba la murga, que era supuestamente la murga de los barrios originales, ¿no? Pero eran bastante conformistas, quejosas pero nunca críticas, ¿no? Más de derecha. ¿Cuánto entra en el juego la vulnerabilidad de la que hablabas ante la represión, ¿no? No sé si represión, pero ante el ejercicio de... Porque viste que hablabas en un momento de cómo las culturas populares se habla de que capaz que no eran tan contestatarias, con la música tropical, viste, capaz que había más. Entonces en los barrios, en las ciudades, no sé. Bueno, otra vez, son gradaciones. No, está bien. O sea, la idea de esfera pública popular, ¿sí? Yo me lo imagino, acá es mi limitación, ¿no? La limitación de mi propia fantasía, como un campo, ¿no? Que suceden muchas cosas, pero es un nivel también, es un campo, es una zona donde suceden muchas cosas, y a mí lo que me interesa es averiguar qué tipo de distintas cosas suceden, ¿no? En ese campo. Y la va a haber de todos los colores, ¿no? Va a haber las más contestatarias, las más conformistas, las más obedientes, las más desobedientes, pero hasta que yo no hago el estudio empírico, ¿verdad?, de ese campo, no voy a poder hacer ese mapa, ese mapeo de sensibilidades, de subjetividades, de poéticas. Las poéticas pasan lo mismo, ¿verdad? Están las, por ejemplo, para usar aquí el ejemplo del carnaval, ¿no? Las murgas más literales, las más veladas, las más profesionales, las más bohemias, las que utilizan máscara, las que no utilizan máscara, las de las voces afinadas, las de las voces desafinadas, son todas decisiones, ¿no? Las que solamente representan en ciertos tablados o las que van a los tablados más periféricos. Y ya no solamente nos metemos con las murgas, porque yo me estoy limitando a las murgas, pero como hay muchos géneros de carnaval, creo que la murga ha sido bastante capturado por la cultura dominante, en el caso del Uruguay. Últimamente yo ya no estuve en la murga, o sea, hago una especie de militancia de la investigación, es decir, no me interesa ya la murga, me interesa los parodistas, porque los parodistas serían estos elementos radioactivos, ¿sí? El género de la parodia en Uruguay es hoy en día es el más preferido por las clases populares, de los barrios más populares. Las murgas ya han sido de algún modo domesticadas y metabolizadas por la cultura de la clase media. Pero las parodias todavía siguen siendo ese lugar más radioactivo, y peor que las parodias, las revistas. Las revistas ya es el último cajón del tarro, y la escuela do samba, bueno, el último, ¿verdad? Además, ya ni siquiera se consideran que son uruguayas, ¿no? Aunque lo son de Montevideo. Pero hay otro fenómeno que es el teatro de verano en sí mismo, ¿no? Claro. Que ahí la entrada no es barata. Y hay gente que compra anualmente los abonos para toda la temporada. Y que, bueno, que se ríe cuando lo digo. Quiero decir, como que ahí había como una categoría también, ¿no? O sea... muchas preguntas con muchas que se corresponden con muchas contradicciones, ¿verdad? Por supuesto. No es barata, pero la gente es como fiel, ¿viste? Fanática, es como seguidora, entonces es un gasto de ese tipo. Es como cuando vas a un recital de Duki, ¿viste? No es barato ir al Duki, capaz, ¿no? Pero llenan 4 monumentales, claro, y la gente, ¿no? Pero yo me refiero a algo, digamos, que se hace anualmente, ¿no? Que ocupa un mes entero, y que la gente va todos los días, todas las santas noches, y termina a las 2 de la mañana. ¿Ah? Si no llueve. No, el teatro de verano es una posición dentro del campo, es una posición y una instancia dentro del campo muy singular. Muy singular, que aparte tiene mucho que ver, digamos, con los dineros públicos, ¿no? Por supuesto.
Lo mismo que el concurso de carnaval. O sea, que de alguna forma también yo soy, digamos, sostengo eso, que se comió de concursos y comió, digamos, una cantidad de manifestaciones en los barrios, por ejemplo. Sí, pero se las viene comiendo. Pero la hipótesis sería de que el carnaval se vive de muchas maneras, en muchos momentos, y que no son excluyentes. Uno puede ir al tablado, al teatro de verano, o puede al mismo tiempo ir o no ir al tablado del barrio, o participa de los ensayos, o participó de la construcción del espectáculo a todo lo largo del año, ¿verdad? O lo mira por la televisión, ¿verdad? A su modo, ¿no? La gente vive el carnaval de muchas maneras, simultáneamente además, ¿no? Yo diría, perdóname, más o que y, ¿no? Eso son O sea, hipótesis, serían hipótesis para una investigación, no, ¿ves, claro. María? Pero como no se investiga, pero fíjate que al teatro de verano va relativamente poca gente, porque la capacidad será de 5.000 personas, ¿no? Bueno, y si uno analiza la cantidad de gente que participa y practica el carnaval, estamos hablando de decenas y centenas de miles. Entonces sí, hay un público fiel a veces, o que dice, bueno, yo todos mis ahorros los voy a invertir en sacar la relación de la familia, es como el diario, que se va, que la familia va a ver una amiga. O del barrio. Sí. Como hay hinchas, ¿viste? De la cura, hay hinchas de la periodista. Entonces, como que es el día oficial, el día que se llegó al teatro de verano. Se trabajó todo el año para ese día hacer la presentación ante el jurado de la televisión. Voy a saltar a la pregunta del signo político. Lo mismo pasa con el signo político, o sea, lejos estoy yo de decir esto tiene un solo signo, ¿verdad? Va a haber tantos signos como agrupaciones. Entonces, parte de nuestra tarea es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las distintas políticas dentro de esta esfera, dentro de este campo de la música tropical, las radios comunitarias o el teatro de barrio? Porque no quiero hablar solamente del carnaval, ¿verdad? Estamos hablando de distintas manifestaciones de cultura popular. Y que bueno, la premisa es que obviamente no van a tener un signo político y eso está por verse. ¿Cuál es el signo político? ¿Y cuál es su poética también? Porque tampoco está de antemano establecida una sola poética. El concurso, a mí el concurso, si algo revela el concurso, ¿no? o el momento del carnaval, es la multiplicidad de poéticas, ¿no? Pero bueno, hay que poder identificarlas y eso requiere estudio, ¿no? Yo lo que voy es a cómo históricamente, ¿no? O sea, y desde la academia hemos, cuando vamos hacia lo popular, cuando queremos buscar lo popular, lo que queremos buscar es una respuesta al poder. Una respuesta que, como es una respuesta al poder, es una respuesta progresiva. Digo, pero por lo general, entiendo que el planteo va por otro lado y que ahí está lo más productivo, pero digo, es un punto de ruptura también con la idea de lo popular de la mano con pensarlo, la romantización, de la resistencia, de la mano de la romantización, de la mano de un cuestionamiento. Sí, esto es lo contrario a la romantización, pero tampoco soy muy innovador, porque García Canclini, ya creo que en los 80 ya decía que correrse de la visión romántica del popular. O sea, yo trato de llevarlo para el terreno de lo empírico. Vos me has hecho una pregunta de si los movimientos populares no pueden ser reaccionarios. Claro, en ese sentido. A ver, de todo como que político. los grandes dictadores más fascistas fueron apoyados por las grandes masas, ¿no? Claro. No sería como... No, y esto yo creo que hay un problema, o sea, yo digo que hay una incomodidad decir que algo es popular y reaccionario. Cuando vos vas y lo planteas en algunos lugares, para mí genera ciertas incomodidades. Que lo popular no sea necesariamente lo contrahegemónico, digamos, lleno a los conceptos. aquí en tu pregunta tiene, yo veo por lo menos, o sea, nos la hacemos todos esta pregunta, ¿verdad? Lo popular, por definición, sí tiene una relación problemática con el poder, ¿sí? Casi que por definición. Eso también lo plantea Gramsci en un artículo que se llama Observaciones sobre el folclore. Lo van a buscar después. Es un escrito cortito, ¿no? Y él define justamente lo popular como, de algún modo, en contraposición o como desviación de lo oficial,
desviación de lo oficial, desviación de lo legítimo, desviación de lo oculto, ¿verdad? Ahí hay un elemento, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que lo oficial tampoco es algo, lo legítimo tampoco es algo fijo, ¿no? O sea, esto lo que quiere marcar es una relación de disonancia, de discrepancia entre un polo y otro polo, ¿no? Ahora, luego está a ver justamente de qué modo se desvía, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer el análisis, o sea, me interesa ponerlo en el ojo de la investigación, ¿no? Y discernir, ¿no? Decir, bueno, ¿qué? Y eso lo plantea también. ¿Cuáles son los elementos reaccionarios? ¿Cuáles son los elementos conservadores? A veces son, lo popular siempre es subalterno, así que siempre de algún modo ha absorbido y subsumido hegemonías anteriores, incluso, ¿verdad? Pero también tiene elementos nuevos, dice Gramsci, por estar en contacto estrecho con la realidad. Elementos nuevos, elementos positivos. Esa es la fascinación de Richard Howard, de E.P. Thompson, ¿verdad? Por las clases populares, porque, bueno, tienen, ¿cómo es que dice Gramsci? Es un conglomerado indigesto, ¿no? No es para nada, sí dice Gramsci. Lo popular es un conglomerado indigesto, tiene cosas disímiles, cosas muy reaccionarias, con cosas muy interesantes, valores, la fascinación de Benjamin por lo popular, de algún modo, ¿no? Es este repositorio, este basural, donde hay mucha basura, pero entre tanta basura también hay una joyita, hay algo, hay una gema, hay una utopía que tenemos que rescatar y levantar y volver a pelear, por la que volver a pelear, ¿no? Y a mí en última instancia me interesa conocer esa realidad, ¿no? Hacer ese mapeo, ¿no? Poético, político, ¿no? Críticamente, ¿no? Y bueno, por supuesto, descartar lo que haya que descartar y tomar y aprovechar lo que se pueda aprovechar y tomar, ¿no? Pero todo esto es luego de haber hecho de lo popular un objeto de investigación, ¿no? Un acercamiento y desarrollar estrategias de comprensión, de lectura y de comprensión, una hermenéutica, ¿verdad? Cosa que no se transita. O sea, creo que el telón de fondo de esto también es que, al menos en el caso del Uruguay, hay muy pocos estudios de lo popular, porque a priori se lo desestima por, bueno, ya es conservador, está capturado por la industria cultural, se termina la conversación, ¿no? Yo creo que ese debe ser el principio de la investigación, ¿no? Y por supuesto, parte de... ¿Cuál sería la razón de que está apropiado por la industria? Capaz la carencia y la falta de recursos, o como no sé. La industria también yo la veo que por decir algo, ¿por qué hay músicos que tienen que participar de tal banda? ¿O por qué hay músicos cuya raíz musical, cultural venga de tal lado y tenga que terminar tocando partituras de ciertas músicas de ciertas bandas? ¿No? ¿Es porque son los vendidos? Claro que no. No, porque si no son todos los vendidos. Hay una... Con esto también ha tratado de ligar la escuela de Frankfurt, ¿no? Creo que hay que ser, en hecho yo diría, habría que ser dialéctico, ¿no? Una de las grandes discusiones de la escuela de Frankfurt es la discusión entre Adorno y Benjamin, ¿no? Adorno ve las industrias culturales una especie de gran catástrofe, ¿no? Y escenario apocalíptico, y Benjamin ve nuevas posibilidades que se abren, ¿verdad? Por ejemplo, en la pérdida del aura. Yo acá en este trabajo tengo una cita, no de Benjamin, pero una cita de Habermas, muy benjaminiana. Voy a leer y te contesto de esa manera. Voy a empezar de acá para contestarte esa pregunta, ¿no? En ese libro de la esfera pública, Habermas, es cortita, dice, en la medida que las obras filosóficas y literarias, las obras artísticas en general, comenzaron a ser producidas para el mercado y mediadas por él, llamémosle mercado, llamémosle las industrias culturales incipientes, ¿no? En calidad de mercancías, comenzaron a ser universalmente accesibles. Aquí un primer dato dialéctico, ¿no? Es una mediación necesaria para que se vuelvan accesibles universalmente. Poco tiempo les quedaba ya como representaciones de la publicidad eclesiástica o cortesana. Es decir, es una victoria de las clases populares, ¿no?
A esto se alude cuando se habla de la pérdida del aula. O sea, es un triunfo de la burguesía en realidad. Es un triunfo de la burguesía. Digamos, es el quiebre entre el antiguo régimen y la modernidad, ¿verdad? De una clase revolucionaria en ese caso. En ese momento. En ese momento es revolucionario, ¿no? Es lo que hace que todos, o sea, la literatura, ¿no? Si no fuera porque hay una editorial que hace una edición de bolsillo barata, abreviada, con una linda tapa, a precios módicos, ¿no? Es recién a partir de todos esos tránsitos, ¿no? Que podemos aspirar a que todos lean una novela, ¿no? Por ejemplo. Gustavo, sí, por favor. Personas sí, están haciendo preguntas adelante. de la gente que está en el Zoom y yo quisiera decir algo aprovechando mi lugar, que no espero respuesta, es nada más una inquietud, lo de la industria cultural. Tú pones el acento que la industria cultural se apodera de lo popular, bla, bla, bla. Pero también yo he visto que la industria cultural lo que hace es popularizar las cuestiones, los productos de la cultura alta. Y en ese sentido es puro mercado. Claro, pero no es mi objeto de estudio. Ahí me defiendo de esa manera. Está bien. Yo no estudio la industria cultural, yo estudio la cultura popular. Pero cuando hablas de industria cultural, me parecería bueno hacer la diferencia, ¿no? Porque la industria cultural no es solo apoderación de lo popular, No, es también popularizar lo de la alta cultura por un fin mercantilista. Por definición. Claro, entonces eso es lo que yo veo. Claro. Y la otra cosa, la pregunta de Ramiro de lo popular de derecha, ¿no? Lo ideológico no limita lo popular. Lo popular, tú ya lo dijiste, tiene distintas tonalidades. Totalmente. Y ahí está el problema mayor, ¿no? ¿Cómo lo defines? A ver, No, la pregunta de Ana. Igual, yo creo que por ahí en la respuesta se termina de hilvanar. Decía Graciela, si podías profundizar un poco más en qué consistiría el concepto de zona radioactiva referida a las teatralidades populares. Okay. Yo creo que en un momento habías como retomado ese hilo y pensé que se iba a responder ahí, pero no. Claro, lo de la zona radioactiva es una metáfora, ¿no? Pero es ese mundo ajeno a nosotros los letrados, básicamente, que no queremos pasar ni cerca. Una cosa de contagio, una cosa... Claro, no vaya a ser que me contagie, ¿viste? Claro. Es una metáfora que trata de describir aquello, lo abyecto, lo inaceptable, ¿no? Desde la perspectiva de nosotros los que pertenecemos a la alta cultura, ¿no? Una cultura letrada, que vamos a ver solo cine de autor, ¿no? Y que vemos solamente cosas muy sofisticadas, ¿no? ¿Verdad? Y solo música culta, ¿no? Es un juego, ¿no? ¿Tá? Entonces, y en el caso concreto, bueno, en distintos géneros o disciplinas artísticas, ¿no? La danza, por ejemplo, ¿cuál sería la zona radioactiva? ¿No? En el caso del Uruguay, ¿verdad? Sería la música tropical, seguro, ¿no? ¿Verdad? La comparsa se ha ido legitimando un poquito, aparecen figuras políticas, ha pasado a encarnar algo así como parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Ha sido declarado patrimonio UNESCO, hay una cátedra del candombe, de cátedra de UNESCO del candombe, se ha ido como legitimando, ¿no? Pero la música tropical, por ejemplo, hace 10 años, el director nacional de cultura, en ese año estaba trabajando en la Dirección Nacional de Cultura, Hugo Achugar, se había ocurrido un poco por ofender a la burguesía, para provocar a la pequeña burguesía, ¿verdad? Había financiado unos talleres de enseñar a bailar cumbia en la planta baja de la Dirección Nacional de Cultura. Bueno, el escándalo que se armó, ¿verdad? Era una clase por semana, 1 hora por semana, 10 semanas, ¿no? Ahora fíjate que... Pero era básico, ¿cómo vamos a tirar la plata de los contribuyentes, financiar esa cosa? Pero eso sucede en Uruguay. En otros países la cumbia está absolutamente aceptada y asumida. Pero habrá sus músicas abyectas y
identificables. Claro, por ¿no? supuesto. ¿Cuáles serían en Ecuador, por ejemplo? Lambada. Ahí tenés, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, últimamente, ¿no? Claro. Eso es lo inaceptable, Claro. ¿no? Esa es la zona radioactiva. Pero ves cómo va cambiando según... Es tampoco mutante, podemos es dar mutante. claro. Y mañana el reggaetón, esto lo planteaba Hugo, Claro, el tango era el claro. reggaetón de Claro. hace 100 años, Claro. y ahora es también patrimonio universal de la humanidad, ¿no? Claro. Sí, está legitimado y santificado por la UNESCO. Espacio y tiempo. La UNESCO le da dinero, ¿verdad? Pero claro, ahora es la lambada, el reggaetón. Justificado por algunas personas. Hay toda una escuela que critica el tango. Justificado más que por quién y con qué objetivos. Sí, esto no quiere... A ver, yo no llegué a ninguna conclusión con esto. O sea, lo que trato es de, primero, tratar de construir lo popular como un objeto de reflexión y no desviarnos hacia, un poco lo que sea de antemano, no desviarnos hacia el estudio de la industria cultural. Por ejemplo, yo quiero contestar lo de la industria cultural que apareció 2 veces, varias veces. Tengo una colega, Rosario Sánchez, ¿no? Que tiene un libro muy lindo, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, Sueños cotidianos se llama, y es sobre el estudio de la telenovela, el consumo de la telenovela en Uruguay, ¿no? Entonces, la primera parte de su libro es la tesis doctoral de Rosario Sánchez, ¿no? Hace un estudio de la historia de la telenovela, las distintas formatos de la telenovela, la historia, la telenovela venezolana, la mexicana, la colombiana, la argentina, la brasilera. Una primera parte, por supuesto, muy implicado con la industria cultural, ¿no? O sea, es una industria financiada por productos, la pasta de dientes, Colgate, no sé qué, Palmolive, ¿no? Todos los que hemos visto telenovelas nos acordamos de los reclamos, ¿no? Incluso la serie, ¿no? Pero ella lo que estudia en realidad hace un estudio de la recepción de la telenovela, ¿sí? Entonces se entrevista a 18 mujeres lectoras y consumidoras expertas de telenovela, ¿no? ¿Sí? Por distintas técnicas, y el énfasis que ella pone es en lo que estas mujeres hacen con las telenovelas, ¿no? Y ahí aparecen 18 cosas distintas que no están para nada previstas por las telenovelas, ¿no? Y ese es el segundo momento, es la producción creativa. No me interesa lo que es la telenovela, quizás me interesa ver qué es lo que la telenovela contiene que hace posible que estas 18 mujeres puedan hacer esas cosas. O para empezar, que estas 18 mujeres las vengan las telenovelas, ¿no? Eso ya es un gran éxito de la telenovela, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que la gente viera nuestras cosas y no las ve, no les interesa en absoluto, ni verlas ni leerlas, ¿no? Y ya hay un gran éxito de parte de la telenovela es conseguir que todas estas mujeres las vean. Por algo las ven, ¿no? Yo creo que por lo que dice Gramsci, de alguna manera hay una elaboración de algo que estas mujeres están viviendo, sintiendo, y que estas mujeres se van a construir en ese diálogo crítico con la telenovela, porque tampoco es que consuman y adopten todo lo que les propone la telenovela, pero van a dialogar con la telenovela y van a verla en función de sus vidas, sus situaciones, ¿no? Entonces, a mí me interesa ese segundo momento, el momento donde aparece lo popular, como en ese diálogo crítico con la oferta simbólica. Tampoco estoy inventando nada, esto lo plantea Bastín, ¿verdad? La idea de los géneros cómicos serios es esa reelaboración popular de lo serio, ¿no? Stuart Hall, ¿verdad? También es otro que ha puesto mucho el énfasis en ese momento productivo de la recepción, donde él incluso prevé que hay 3 posiciones ideales, ¿no? El consumo obediente, ¿no? Desde donde yo leo las cosas del modo en que el mensaje me lo propone, una lectura negociada, donde yo lo adapto, tomo algunas cosas de ese sentido privilegiado por el producto, pero lo cambio un poquito para ajustarlo a mi circunstancia, ¿no? Y directamente una tercera posición que es lo que se llama una lectura contraria o contrahegemónica, es decir, voy a intentarlo exactamente de una forma contraria a la que se me la propone. Todo esto se vuelve visible no si miramos el producto, ¿no? Sino si miramos la recepción, ¿no? Claro. ¿Tú qué? Una pregunta. No, Soledad decía, cuando estabas hablando de géneros, dice, más que géneros, dice, bueno, esos son los modos de hacer, los modos de tramitar desde los cuerpos, los afectos, los modos de significar, lo que hace que esas zonas sean radioactivas.
Le cambié alguna palabrita, pero iba por ese lado. Sí, otra vez, lo de lo radioactivo era para definir una zona en la que no incursionamos. Igual, perdón, yo asumo, esto ya es mío, ¿no? Pero traías lo de lo radioactivo y tomabas como ejemplo, bueno, esta distancia entre... creo que habías dicho el ejemplo de la murga, no me pasa que estoy como con los ojos en 20 lados y por ahí... Pero el reconocimiento de que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, que empieza a pasar con muchas prácticas, que digo, lo que se rescata es esa transmisión entre generaciones, esta cosa que históricamente había sido abordado por disciplinas dedicadas a lo popular, no sé, como el folclore, como la etnografía. Entonces ahí hay como una suerte de vuelta de tuerca que estas cosas que son populares solo se abordan desde acá, no tienen los certificados para ser abordados por otras prácticas. Digo, yo te escuchaba, yo trabajo con títeres, entonces lo vengo como permeando desde ese lado. Digo, y pasa muchas veces esto de, bueno, el teatro de títeres popular históricamente fue abordado por los primeros folcloristas y siempre quedó en ese núcleo. Sin embargo, va a tardar mucho tiempo hasta que los estudios, hasta que la literatura un poquito y después un poco más de este lado, los estudios teatrales empiezan a ver muy tímidamente. Digo, hay algo también de, bueno, lo popular, la antropología. Lo popular se lo dejamos, ¿no? Como esto de, es un nicho, no vamos a generar herramientas desde otras disciplinas para abordarlo. Bueno, sumado a lo de reactividad y ya. No, así es, tú lo describiste, el proceso, ¿verdad? O sea, del mismo modo que el mercado busca capturar lo popular porque lo ve como una oportunidad de hacer dinero, básicamente, ¿no? Hasta que deja de serlo, el Estado, las instituciones ven en lo popular instancias de legitimación ante la población. O sea, el Estado o la UNESCO, digamos, también, ¿no? Las organizaciones supranacionales ven en estas apropiaciones culturales una estrategia de autolegitimación también, ¿no? Pero el popular siempre, a la última instancia, siempre se escapa y se resiste de eso, ¿verdad? Se reconstituye de otra manera. Te pongo otro ejemplo, a ver si esto aclara, ¿verdad? Hace un par de años, en este libro del título que mencionaba Lorena, La cultura popular en problemas, mi estudio no iba ni por el carnaval ni por la música tropical. Me fui a unos liceos de la periferia y empecé a preguntarles qué leían, ¿no? Y me empezaron a decir, ¿no? O sea, les pregunté qué leían, qué escuchaban, qué miraban, a qué jugaban. Era una especie de encuesta preliminar, ¿verdad? Y me encontré que leían básicamente, chiquilines de 13 y 14 años leían historietas mangas. Para mí es un descubrimiento. Para los profesores de literatura del liceo, un descubrimiento, ¿no? Empezaron a decir títulos de historietas que yo nunca había escuchado, ¿no? Lo hacían en inglés, yo tenía que deletrearlo. Lo deletrean, por favor. Uno era Fairy Tail, el otro era One Piece. Y bueno, me fui a leerlas, ¿no? Y de pronto descubro que estas eran las lecturas de los chiquilines de 13 y 14 años en el liceo de la periferia. ¿Cómo? Son series largas, además. Son series larguísimas, son costosísimas, pero ellos la leen en el celular, de sitios donde aparecen en el celular. Y bueno, son difíciles las traducciones, además. Vienen muchas de España y hay muy pocas traducciones en Latinoamérica. En Argentina se traducen también, porque yo encontré, en la que yo estudié, yo identifiqué varios modismos que eran básicamente porteños, ¿no? Sí. Es interesante, ¿no? Porque eran ávidos lectores, los tipos se quedaban hasta altas horas de la noche leyendo historietas. Los profesores de literatura estaban asolados, porque claro, los profesores de literatura decían, esta gente no lee, ya no leen más. Yo les decía, mirá, no sé si no leen un montón. ¿Sabes la cantidad de historietas que se han leído? Y cada historieta tiene, no sé, 500 capítulos y manejaban todas, y eran súper críticos, además. Criticaban cómo se retrataba el malo, criticaban los formulismos, criticaban una cantidad de cosas, los chiquitines. Bueno, todo esto para decir que en este caso el objeto, lo radioactivo, serían estas historietas malas, ¿verdad? Caen por fuera de las investigaciones literarias. O sea, yo me desempeño en el ámbito de la investigación literaria, pero ahora tenemos los catedráticos de literatura que no tienen la más mínima idea de lo que leen los chiquilines de 13 y 14 años. Esa es la contradicción que yo veo, ¿verdad? Y veo una segunda cuestión que es el valor
que tiene, la importancia que tiene entender lo que están leyendo los chiquilines. A ver, yo también tengo hijos, también tengo una hija adolescente, ¿no? Me interesa saber qué está leyendo, qué está escuchando, tratar de entender por qué les atrae. Tengo una hija que le encantan las series de Marvel, ¿no? La última que fui a ver fue la de salió hace poquito. No, fue Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y uno tiene que entender qué es lo que les atrae, cómo están negociando su visión del mundo y de la vida a través de este código, ¿no? De estos lenguajes, que no son los cuentos de Horacio Quiroga, que no son las novelas de Onetti, sino que son los Guardianes de la Galaxia. Y esa es la zona radiactiva, porque uno dice shopping, cine de Hollywood, mainstream, Marvel, y ella, no, de ahí me tengo que alejar, ¿no? Cuanto más lejos mejor, porque, ¿no? Esa es la primera reacción del letrado, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que haya que rendir culto o construir un monumento de una película, serie de Marvel, pero digo, bueno, ahí hay una práctica cultural popular, ¿no? Que está construyendo la visión del mundo y de la vida de toda una generación, incluido de mis hijos. Más vale que yo trate de entender de qué se trata y qué hay ahí adentro y cuáles son sus líneas de fuga progresistas, que las tiene, y cuáles son sus líneas de fuga reaccionarias o sus trampas ideológicas, que las tiene, ¿verdad? Y esa es la labor de la crítica, ¿no? Discernir, criticar en el sentido de separar cosas, ¿no? O sea, bueno, esto es interesante, aquí está porque, a ver, el ejemplo de Barbie, ¿no? De que se estrenó la semana pasada, ¿no? Y van así masivamente a ver Barbie, ¿no? Y ven cosas positivas, ¿no? Claro, también tiene sus trampas, de ahí viene la tarea de la crítica cultural, ¿verdad? Pero, como decís tú, ¿verdad? ¿Quién se ocupa de las películas de Marvel? ¿Quién se ocupa de las historietas de manga? Los antropólogos, la escuela de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero no debería ser, si yo estudio el teatro, no debería ocuparme yo del teatro popular. Si yo estudio la literatura, no debería ocuparme yo de la literatura que leen los chiquilines en la secundaria. No, es un poco eso, ¿verdad? Y luego las mismas críticas que uno le hace a la cultura popular le podría hacer perfectamente a la cultura legítima, ¿verdad? ¿Cuál es el signo ideológico de la novela? ¿Cuál es el signo ideológico del teatro, del teatro solís? ¿No? Bien, ¿no? Si hay alguna legitimación ciega. Claro, o sea, no es que todo el... si lo hicieron en el teatro tal, ya... Exactamente, ¿no? Bueno. Acá no hay nada más. El ejemplo del folletín que pone Jesús Martín Barbero, no sé si lo conocen. No. Jesús Martín Barbero, en este libro fundamental de los años 80, se llamaba De los medios a las mediaciones, y este planteo, obviamente, muy deudor del planteo de Martín Barbero. Martín Barbero decía, bueno, no nos quedemos con los medios, analicemos las mediaciones, es decir, cómo la gente se apropia y usa estas cosas a sus fines, ¿no? Entonces, él contaba el ejemplo del folletín, ¿no? En particular el caso de Los misterios de París, de Eugène Sue, que inició, o sea, el folletín lo publican los diarios parisinos para vender más ejemplares, básicamente, ¿no? O sea, poner el anzuelo de un capítulo de la novela por semana para que todo el mundo se enganche, o las series, ¿no? Se enganche y vuelva a comprar el diario la semana que viene, ¿no? A ver cómo sigue la novela, ¿no? Y entonces Eugène Sue escribe esta novela de folletín que se llama Los misterios de París, que es una especie de novela de voyerista, media morbosa acerca de la degradación en los barrios populares de París, ¿no? Pero ofrecida al lector pequeño burgués, clase media burguesa parisina, ¿no? Que mirara sin riesgo, digamos, que viviera, experimentara vicariamente esta aventura de... Sin entrar en contacto con la realidad. Exactamente, ¿no? Ese era el proyecto, digamos, ¿no? De publicar esta novela. Y el diario, ya te digo, lo que quería era comercial, quería ganar en este diario. Ahora, empezó a pasar que las clases populares se empiezan a enterar que resulta que están hablando de nosotros. Mirá, hay una novela que habla de nuestros barrios, de lo que nos pasa, de los muertos, de los crímenes, los asesinatos. Y entonces se empiezan a interesar.
y empiezan a, claro, está esto de las cartas de los lectores, ¿no? Entonces empiezan a presionar también al escritor. Eso pasa también con muchas de estas, en las telenovelas pasa, en los folletines pasaban. Y entonces el propio autor empieza como a mutar y a cambiar en su proyecto, ¿verdad? Y a satisfacer las necesidades y los requerimientos de esos lectores populares que lo vieron a Eugène Sue como una especie de héroe de las clases populares que ahora había empezado a hablar de las miserias de las clases populares de París. La cuestión es que Eugène Sue terminó siendo candidato a alcalde, fue perseguido, fue preso, básicamente por, no sé si diría revolucionario, pero alguien que venía a cuestionar, digamos, la realidad. Entonces, digamos que los lectores populares torcieron la mano del autor de un modo impredecible, ¿verdad? El dueño del diario, loco de la vida, porque a él le vendía más diarios, ¿verdad? Bueno, y esas son un poco las historias que cuenta Jesús Martín Barbero acerca de también cómo las clases populares pueden apropiarse de ciertos fenómenos para aparecer en escena, ¿verdad? En Uruguay ahora tenemos un programa de televisión que se llama Got Talent. Siempre discutimos con Martín, ¿no? Pero llevamos 20 años tarde. Llevamos 20 años tarde. Es la franquicia. Pero es un programa súper comercial, ¿verdad? Pero tuvo la inteligencia, la virtud de que por primera vez empezaron a aparecer los teatros del interior del Uruguay en la tele y concursantes y participantes que vienen de los pueblitos del interior, con las artes que se cultivan en el interior. Entonces, claro, un éxito, ¿no? Porque por primera vez en una ciudad, en una sociedad, en una cultura tan capitalina, tan montevideana, donde el interior no existe, por primera vez empiezan a aparecer en la tele gente del interior, ¿no? Otros acentos, ¿no? Otros acentos, tal cual, ¿no? Entonces, y tienen estas consecuencias inesperadas, ¿no? Es una pena que nosotros no lo hagamos mejor que los canales de televisión, ¿verdad? Una competencia complicada. Bueno, con esta afirmación final, quedamos todos invitados a hacerlo mejor. Claro. Le damos un aplauso a Gustavo. No, gracias, Gustavo. De seguir, pero bueno, algún día. Les agradezco la atención, la paciencia, las preguntas sobre todo. No hay nada resuelto, ¿no? Es más abrir la problemática, construir una problemática y una invitación a no un montón de preguntas. Que lo abrumador que es el tema no nos haga caminar en la dirección contraria, ¿no? O alejarnos como si fuera radioactivo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias.